¿Qué tal? Buenos días a toda Latinoamérica. Bienvenidos sean todos y todas a esta ceremonia de apertura y la conferencia magistral que tenemos para dar inicio al cuarto CLEPSO 2020, el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Posgrado en Ciencias Sociales. Me es muy grato contar con su presencia, por lo cual les agradezco su presencia y su participación a todos los estudiantes de posgrado y ponentes que nos hicieron favor de enviar sus trabajos y que irán participando en cada una de las mesas que se van a desarrollar aquí en el CLEPSO 2020. Para no demorar y dar inicio a esta ceremonia, les solicito a todas las personas que estén como asistentes que puedan apagar sus micrófonos y sus cámaras para no interferir con la transmisión y la transferencia de datos en esta conferencia y ceremonia magistral. Sin más, en este momento yo soy Iván Valdés, soy estudiante de la Flaxo México y estaré moderando este evento. A continuación le doy la palabra a la doctora Gloria del Castillo, que es directora de la Flaxo México y nos dará las palabras de bienvenida en esta ceremonia. Por favor, doctora Gloria, y muchas gracias por su asistencia. No, muchas gracias, Iván. Pues me da mucho gusto estar aquí. Buenos días a todas y a todos. Soy Gloria del Castillo Alemán, soy directora general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Saludo con gusto a todas y todos los conferencistas, participantes y miembros del comité organizador de este cuarto Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Posgrado en Ciencias Sociales, CLEPSO, que hacen posible que esta mañana nos encontremos reunidos aún en la distancia y desde diferentes latitudes para discutir y dialogar sobre una América Latina en pleno movimiento. Saludo especialmente a la doctora Karina Badjani, que nos acompaña el día de hoy de Flaxo. Muchas gracias, Karina, por estar el día de hoy con Flaxo y acompañar a los estudiantes de América Latina. Agradezco de verdad enormemente su invitación para acompañarlos en este acto inaugural. A nombre de nuestra institución y de toda la comunidad Flaxo México, les damos la más cordial bienvenida y les invitamos a que nos acompañen durante esta cuarta edición del Congreso que nuestros estudiantes organizan, en el cual tendrán lugar el análisis y las reflexiones sobre temas y problemas desde nuestro singular campo de estudio, las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Se trata de un evento académico de la mayor importancia para la Flaxo México, pero especialmente para las y los estudiantes de toda la región latinoamericana y del Caribe que estudian posgrados en el campo de las ciencias sociales. Hoy es un día muy especial para la Flaxo México, nuestra institución. En primer lugar, porque tenemos la oportunidad de congregar a una comunidad cuyo interés está centrado en el estudio de las ciencias sociales desde y para América Latina y el Caribe, con todo el rigor científico que ello implica. Esto me llena de emoción y orgullo porque ustedes, las y los estudiantes, son el pilar más importante de las instituciones cuya responsabilidad es la formación y la investigación. Para Flaxo México, este congreso representa la cuarta ocasión en que los recibimos, ahora de manera virtual en nuestra institución. Cada emisión ha generado expectativas propias porque sabemos que sus participaciones, reflexiones y propuestas representan a nuevas generaciones de jóvenes con inquietudes intelectuales renovadas en busca de respuestas a los temas y problemas públicos regionales. Como parte de este gran congreso, tendremos debates y reflexiones de las ciencias sociales al cierre de la segunda década del siglo XXI, desde diversas perspectivas y con la óptica inteligente de nuevas generaciones de jóvenes que nos dan los estudiantes de nuestra región. Hoy
participan 160 estudiantes de 10 países de América Latina y el Caribe, con 127 ponencias organizadas en casi 40 mesas de discusión y acompañadas por la generosidad de quienes han aceptado acompañarnos como conferencistas magistrales. Este cuarto CLEPSO se realiza en el marco del 45 aniversario del establecimiento de la Flaxo en México, por lo cual nos da mucho gusto inaugurarlo, especialmente si consideramos el momento coyuntural y crítico en el que se lleva a cabo, pero también el momento clave que ha permitido innovar en los medios y las herramientas tecnológicas que nos permiten continuarlo y encontrarnos aquí, desde diferentes contextos, experiencias de vida y de estudio. Hoy, más que nunca, vivimos un momento crítico y crucial lleno de oportunidades para analizar y reflexionar los retos a los que nos enfrentamos en términos teóricos, analíticos y metodológicos, para comprender y entender los procesos políticos, sociales, económicos y culturales del presente en América Latina. ¿Qué mejor que sean las nuevas generaciones de investigadoras e investigadores quienes brinden este espacio en el que se estudia, se discute, se reflexiona, se debate y se intercambian diferentes perspectivas, ideas y propuestas, resultado de los trabajos de investigación de las y los estudiantes? Para finalizar, no quiero dejar de compartirles que para mí poderlos acompañar el día de hoy representa, como directora general de la Flaxo México y como profesora investigadora de esta casa de estudios, estar cerca de una de nuestras principales responsabilidades, los procesos de formación de jóvenes como ustedes. Comparto su entusiasmo, su interés en las ciencias sociales como una ruta intelectual que nos permite comprender, entender, pero sobre todo nos compromete con el presente y futuro de América Latina y el Caribe. A nombre de toda la institución, les deseamos el mejor de los éxitos en el Congreso que hoy inicia. De nueva cuenta, sean bienvenidos y muchas gracias por su atención. Agradecemos mucho, doctora Gloria, sus palabras de bienvenida y todo el apoyo que ha brindado, así como a la institución de la Flaxo México, para que el comité organizador del CLEPSO haya podido realizar sus actividades y estemos este día pudiendo dar inicio a nuestro cuarto congreso CLEPSO. A continuación, le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Adriana Zarate, estudiante de la maestría en Ciencias Sociales de la Flaxo México, que nos va a brindar un mensaje de bienvenida, el mensaje que queremos dar los compañeros organizadores del CLEPSO, este mensaje estudiantil, a la vez que nos dará apertura e inauguración a este cuarto CLEPSO 2020. Sin más, adelante Adriana, muchas gracias. Buenos días, estimadas y estimados ponentes, estudiantes, asistentes y autoridades institucionales de la Flaxo. Hoy estamos aquí para hablar de la importancia del diálogo y la renovación constante de las ciencias sociales en América Latina y para enfatizar el papel que éstas tienen en la construcción del conocimiento científico y crítico. En ese sentido, nos parece una ocasión importante para recordar que hace 45 años se fundó la sede mexicana de la Flaxo, como una manera de reivindicar el rol de las ciencias sociales en el marco de la conflictividad regional. América Latina vivía una época convulsa. A lo largo del continente se instauraron dictaduras cívico-militares que buscaban frustrar las aspiraciones emancipatorias de diversos movimientos sociopolíticos, mientras se erigían los cimientos económicos e institucionales del orden neoliberal de la región. Con el auspicio de Estados Unidos a través del Plan Cóndor, se desató una oleada represiva que forzó al exilio a una muy buena parte de la intelectualidad crítica del subcontinente. El director y fundador de la Flaxo México, que le da nombre a nuestra biblioteca, René Zabaleta Mercado, materializó el espíritu que animaba este proyecto académico interregional. El proyecto ético subyacente buscaba iluminar la realidad del capitalismo dependiente y oligárquico en la región para comprender las vías de su transformación en la clave de un orden democrático y de bienestar que incluyera a las clases populares latinoamericanas dentro de un nuevo contrato social.
Con la realización de este congreso, queremos conmemorar no solo el transcurso de 45 años, sino también el legado que nos han dejado las y los intelectuales críticos que, inspirados en las vertientes críticas del marxismo y en la cuestión nación popular, participaron de la fundación de la Flaxo México. Este ejercicio supone una mirada hacia los legados y los aprendizajes del pasado, pero también a una revisión del presente que permite a las nuevas generaciones de científicos sociales latinoamericanos y latinoamericanas construir un tipo de conocimiento alimentado por los nuevos problemas, enfoques, perspectivas o miradas. Y es que terminada la segunda década del siglo XXI, los procesos políticos, económicos y culturales en América Latina tomaron rumbos inciertos, que en el contexto del capitalismo global demandaron reflexiones y balances críticos sobre el porvenir. Con el fin del siglo XX, se auguraba para la región un periodo de avances económicos y políticos impulsados por reformas institucionales y democratizadoras que transformarían el panorama regional durante la década de los 90. Sin embargo, la apertura económica dada en el marco de dichas reformas derivó en la agudización de la desigualdad y en crisis socioeconómicas que desataron oleadas de protestas populares que operaron como bisagras en la apertura de un nuevo ciclo de los problemas públicos regionales. Ejemplos de ello fueron el Caracazo en Venezuela, el levantamiento zapatista en México, los corralitos de Ecuador y Argentina, o las guerras del gas y el agua en Bolivia. Pocos años después de iniciado el siglo XXI, se produjo una inflexión sociopolítica regional marcada por el superciclo de las materias primas y la instauración de gobiernos progresistas que aprovecharon las rentas del nuevo extractivismo para adelantar políticas sociales expansivas, reducir la pobreza y mitigar la desigualdad. No obstante, América Latina, de nuevo envuelta en una paradoja de ser una región rica en recursos naturales y al mismo tiempo dependiente, enfrentó nuevos retos y dificultades, cuando al finalizar esta primera década, los términos de intercambio volvieron a deteriorarse. Vinieron nuevos problemas, pero también se posicionaron nuevas agendas en la esfera pública, creando nuevas soluciones. En este sentido, en primer lugar, la vulnerabilidad socioeconómica y el desgaste institucional de los gobiernos de cambio fueron aprovechados por una nueva arremetida de golpes de Estado, duros, blandos, legislativos o institucionales, el giro a la derecha política en la mayoría de los países de la región y el ascenso del poder simbólico e instrumental de las iglesias evangélicas y, en general, del discurso conservador. En segundo lugar, se presenció la emergencia de una nueva conciencia ética que ha conseguido posicionar nuevas agendas ante problemas que anteriormente habían sido invisibilizados. Por un lado, la preocupación por la inminencia del cambio climático y las modalidades de acumulación por despojo que afectan a comunidades a lo largo y ancho del continente han desatado procesos de resistencia territorial que reivindican la defensa de los bienes comunes y del buen vivir. Por otro lado, el movimiento feminista ha puesto de manifiesto que América Latina, además de ser una región golpeada por el colonialismo y el capitalismo, también es una región eminentemente patriarcal en donde las asimetrías en razón de género operan como reproductoras de violencia sistemática sobre las vidas y los cuerpos de las mujeres latinoamericanas. Hoy, al cierre de la segunda década del siglo XXI, América Latina se encuentra en movimiento y la discusión sobre el modo de comprender esta dinámica sociohistórica, a saber, las perspectivas epistemológicas, teóricas, metodológicas y políticas, examinadas a la luz de las investigaciones que están construyendo las nuevas generaciones de investigadores e investigadoras. Esto último es lo que hoy nos convoca y a lo que les invitamos de nuevo de manera entusiasta. El CLEPSO surgió y se ha mantenido como un espacio autónomo y colectivo, producido por las y los estudiantes de posgrado de la Flaxo México. Su organización y planeación siempre ha representado un gran esfuerzo, tanto para el comité organizador correspondiente, como para todas aquellas personas que se han sumado y han hecho posible que cada 2 años se lleve a cabo este evento de intercambio y de construcción del conocimiento. Habiendo dicho esto, agradecemos su presencia el día de hoy y en lo que resta del Congreso, y les damos la bienvenida a este espacio organizado por la comunidad estudiantil de los posgrados de excelencia de la Flaxo México. Sin más, declaramos abierto el cuarto Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Posgrado en Ciencias Sociales, CLEPSO 2020. Muchísimas gracias, Adriana, por darnos estas palabras por parte de los compañeros y compañeras organizadores del cuarto CLEPSO. Y una vez teniendo abierto nuestro cuarto CLEPSO, le vamos a dar la palabra a la doctora que nos acompaña, la doctora Karina Batiani, que nos acompaña desde el Uruguay para brindarnos su conferencia magistral. Me voy a permitir leerles ahora una semblanza curricular de la doctora que, bueno, es muy conocida ya en América Latina y por los temas que toca.
Se las leo a continuación. La doctora Karina Batiani es doctora en Sociología y actualmente es secretaria ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay. Es integrante del Sistema Nacional de Investigación del Uruguay y es asesora de varios organismos internacionales, entre ellos la CEPAL, la ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo. Además, es autora de numerosas publicaciones en torno a las temáticas de bienestar social, género, políticas públicas, trabajo no remunerado y cuidados. Sin más antelación, le agradezco mucho que nos acompañe hoy a la doctora Karina y que a continuación nos pueda compartir su ponencia titulada Desafíos de las Ciencias Sociales ante la actual coyuntura latinoamericana y caribeña. Solamente antes de darle la palabra a la doctora Karina, les pediría a todos y todas las asistentes que si tienen dudas, más bien que las preguntas que se generen por la ponencia, las puedan compartir a través del chat en Facebook y también, bueno, si están conectados a través de en Blue Jeans, para que posteriormente nosotros se las podamos hacer directamente a la doctora Karina. Bueno, con esta dinámica le agradecemos nuevamente su compañía, doctora Karina, y tiene la palabra para darnos su conferencia. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Un gusto saludarles a todas, a todos en este día en que se celebran varias cosas, ¿verdad? Se celebra, por supuesto, la apertura de este cuarto Congreso de Estudiantes Latinoamericanos de Posgrados en Ciencias Sociales, el cuarto CLEPSO, que agradezco muy especialmente al comité organizador que me hayan ofrecido este espacio para poder compartir y dialogar con todos y con todas. Se celebra en el año, no en el día, pero el 45 aniversario de la Flaxo, y quiero saludar muy especialmente a su directora general, la doctora Gloria del Castillo, y mencionar, como bien decía Adriana en sus palabras introductorias, que por cierto te felicito Adriana, me gustaron mucho tus palabras. Flaxo siempre ha jugado un rol trascendente en las ciencias sociales latinoamericanas y como uruguaya que soy, no puedo dejar de reconocer el papel primordial que cumplió en eso que Adriana recordaba, ¿verdad? En el momento en que particularmente aquí en el cono sur de América Latina sufríamos las dictaduras militares y la acogida que tuvo Flaxo para con nuestros profesores, intelectuales, pensadores que encontraron en México y en Flaxo su segunda casa y pudieron seguir adelante con sus investigaciones, sus trabajos. Varios de mis profesores en la Facultad de Ciencias Sociales, ya retornada la democracia en el Uruguay, bueno, tuvieron su tiempo de estadía y de acogida allí en México y allí en la Flaxo. Así que no puedo dejar de mencionar esto y el papel, como decía, que Flaxo ha cumplido y que cumple actualmente para las ciencias sociales a nivel regional y mundial. Y por supuesto la gran alegría de que Flaxo México es uno de los 90 centros de México que forman parte de nuestra red CLACSO, de nuestra red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Así que realmente es un privilegio poder estar compartiendo este espacio hoy. Va entonces mi especial saludo para todo el comité organizador, para todos quienes están participando y por supuesto también al resto de los colegas conferencistas y ponentes en este cuarto congreso y muy especialmente a Adriana, a Iván que acompañan hoy en la mesa de apertura. Lo que quiero plantear hoy en este espacio son los desafíos actuales de las ciencias sociales en la coyuntura latinoamericana y caribeña, ¿verdad? Recorriendo brevemente la situación actual de nuestra región
con esta crisis sanitaria que nos está afectando, pero más allá de la crisis sanitaria también, para luego plantear, desde mi punto de vista, y para abrir el debate, por supuesto, cuáles son algunos de los nudos críticos para las ciencias sociales en estos momentos latinoamericanos. Nudos críticos que, por supuesto, nos desafían como cientistas sociales, como investigadores, como investigadoras. Y algunas de las posibles estrategias de trabajo necesarias en nuestras disciplinas para responder a esos nudos críticos. Comencemos entonces con la coyuntura, ¿verdad? Con la coyuntura de nuestra región. A ver, antes de la pandemia, pero ahora más que nunca, digamos, porque esto se ha agudizado, a mí me gusta hablar de la región latinoamericana como una región de contradicciones y como una región de ambivalencias. Y podríamos decir, si tuviera que elegir una imagen para sintetizar todo eso, hablar de una encrucijada, ¿verdad? Una encrucijada compleja por una serie de fenómenos que se producen simultáneamente, y allí uno de nuestros desafíos como cientistas sociales, en el aspecto económico, en el aspecto ambiental, en el político, en el ideológico, en el cultural y por supuesto en el social. Y hoy, más que nunca, debemos incorporar también la dimensión de lo sanitario que está comprendida en las anteriores, pero que quizás requiere un análisis más específico. Esta complejidad que atraviesa nuestra región, esta encrucijada, trasciende además los problemas graves que siempre ha tenido nuestra región de pobreza, de falta de empleo, de concentración de la riqueza, en definitiva de desigualdad a nivel de nuestra región, obligándonos a involucrar otras dimensiones de análisis y de investigación como los derechos humanos, como las migraciones, como las distintas formas de corrupción, las distintas formas de violencia, la inseguridad y la postergación de los derechos de un conjunto importante de población que ven vulnerados esos derechos. También incorporar dimensiones vinculadas a la institucionalidad estatal, a la presencia o a la ausencia de esta institucionalidad, a la movilización social y a la calidad de la democracia, animándonos incluso en lo que refiere a la calidad de la democracia a discutir el concepto de democracia, o mejor aún, en plural, el concepto de distintas democracias. También a incorporar elementos vinculados a derivas autoritarias que se observan en algunos gobiernos en nuestra región. En definitiva, esto nos abre un complejo, contradictorio y ambivalente panorama a nivel regional. Como bien se decía en las palabras introductorias por parte de Adriana, tenemos también, si recorremos los 20 años de este siglo, que mostrar distintos momentos, distintas transformaciones que fueron ocurriendo en nuestra región, que en algunos casos, desde el punto de vista analítico, esas transformaciones se contraponen. Por ejemplo, observamos en algunos países, aquí no estamos entrando en la situación de cada país, sino en una caracterización a nivel regional, ¿verdad? Después podremos dar ejemplos, si ustedes quieren, a nivel de los países. Observamos, decía, a nivel regional, en transformaciones antielitistas, con perspectivas inclusivas, pero también mantenimiento e incluso, en muchos casos, profundización de la dependencia de los recursos naturales. Observamos también en algunos casos que el Estado gana sustancia a nivel institucional y a nivel del poder de regulación, pero, por ejemplo, todo lo que refiere al sistema impositivo prácticamente no es tocado o no se modifica y se mantienen
formas de precariedad laboral y de precariedad social. Y como decía, no menos ambivalencias observamos en este momento en el terreno de la democracia o de las formas de expresión democráticas. Como bien sabemos todos, este nuevo siglo comenzó en América Latina con una serie de transformaciones y con lo que se ha denominado el giro a la izquierda, o lo que es lo mismo, la llegada en muchos países de gobiernos de corte progresistas, que fijaron nuevos rumbos también en el tratamiento de la cuestión social, en lo que refiere también a la participación política y en el reconocimiento de una serie de derechos, en muchos casos derechos asociados a minorías, pero no solamente, y estos gobiernos o este momento de giro a la izquierda obtuvo reconocimiento internacional. Estas dinámicas, además, recuerden, fueron favorecidas por estados que se fortalecían, que ganaban, como dije, en institucionalidad y también por un momento sólido de crecimiento económico en un contexto de alza en el precio básicamente de las materias primas, entre otras dimensiones, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué observamos hoy, ya terminada la segunda década de este siglo, desde el punto de vista del contexto político? Allí aparecen también, y por eso la idea de contradicciones y ambivalencias, contradicciones, ¿sí? O ambivalencias, porque por un lado encontramos surgimientos y retornos de gobiernos de derecha o incluso de ultraderecha, el ejemplo quizás más notorio es el del Brasil, con claras políticas neoconservadoras y neoliberales, políticas además desde el punto de vista social de carácter regresivo, de carácter excluyente y con retrocesos en el nivel de derechos y el nivel de las condiciones de vida dignas para la población de esos países. También encontramos vulneraciones a la institucionalidad y avasallamiento de las libertades y de los derechos políticos y civiles de buena parte de la población latinoamericana. Pero por otro lado, encontramos también la permanencia y en algunos casos la revitalización de gobiernos progresistas o gobiernos de corte popular, tanto a nivel nacional como a nivel local, ¿sí? Tenemos el caso más reciente, el último es el de la Argentina, pero no es el único. Tenemos el caso de México y a nivel local podríamos mencionar distintas ciudades, comunas, etcétera, que también han transitado por este proceso. Y todo eso convive en nuestra América Latina. También debemos decir que a pesar de la mejora relativa de los indicadores económicos y sociales en estas últimas 2 décadas, en estos 20 años que lleva el siglo XXI, las desigualdades persisten. América Latina y el Caribe siguen siendo la región más desigual del planeta, no la más pobre, pero sí la más desigual. Y además esas desigualdades se han agravado a pasos muy gigantes en este contexto de la pandemia y de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Sabemos muy bien, por supuesto, que la desigualdad es una característica histórica y una característica estructural de nuestras sociedades latinoamericanas, que se ha mantenido y que se ha reproducido e incluso profundizado en periodos de crecimiento y de prosperidad económica, y que justamente estos altos niveles de desigualdad son uno de los obstáculos principales al ejercicio de los derechos de las personas y también a la ampliación de la ciudadanía y de la democracia. También sabemos, y ustedes seguramente lo están estudiando en el marco de sus posgrados o de sus formaciones, que en nuestra región las oportunidades de desarrollo están muy ligadas a dónde se nació,
al sexo que se tiene, al grupo étnico, a la raza, a la religión, a la orientación sexual y podríamos seguir nombrando, ¿verdad? La desigualdad también, la desigualdad de ingresos, perdón, también es una dimensión relevante, pero lo que quiero es llamar la atención de que no es la única dimensión significativa cuando estudiamos la temática de la desigualdad. Debemos incorporar estas otras dimensiones que he mencionado, las raciales, las étnicas, las de género, etcétera, etcétera. Esto sigue afectando nuestra región y con los datos que tenemos de estos últimos meses de la pandemia, sabemos que se va a profundizar. Por tanto, estas siguen siendo prioridades a nivel político, a nivel social y también prioridades a nivel de la agenda de investigación y de comprensión para las ciencias sociales. La pobreza, la desigualdad en todas sus dimensiones, insisto, ¿verdad? No cometamos el error de mirar solamente la dimensión económica de la desigualdad. Sabemos muy bien algunos datos que conocíamos de antes de esta situación de la pandemia, como por ejemplo que más de la mitad de la población en América Latina vive en condiciones de pobreza o es vulnerable a caer en ella, y que por ejemplo la clase media vulnerable hoy en nuestra región representa el 40% de la población, ¿sí? Que además dentro de esa clase media vulnerable tenemos un importante contingente de población que están en empleos informales y que por lo tanto no tienen ningún tipo de protección social. Además se pronostica con los datos de estos 3 meses, por ejemplo, con los datos de la CEPAL, un aumento aún mayor de la pobreza y de las desigualdades, como mencioné ya. Sabíamos que antes de la pandemia se preveía un crecimiento del 1.3% para nuestra región y ahora se perfila en realidad una recesión del entorno del 5%, que será la peor de la historia prácticamente. Sabemos además, por datos de la OIT, que, como mencioné, la mitad del empleo en América Latina es informal y que justamente estos son los más afectados por la crisis actual. Y esos son 130 millones de trabajadores y trabajadoras que viven con su ingreso al día y digamos, las medidas de cuarentena y las medidas que se están tomando hoy en los países no son una opción porque necesitan su ingreso cotidiano. Sabemos también que en lo que refiere al empleo formal las expectativas no son mejores, ya que dentro del empleo formal en nuestra región el 64% es el sector servicios que es justamente el más afectado en el marco de esta crisis sanitaria, ¿verdad? El transporte, la hotelería, el comercio, el turismo, etcétera, etcétera. La CEPAL prevé que el desempleo aumente aún casi un 4% más en nuestra región, así como también un guarismo similar en el aumento de la pobreza. Esto para situar la encrucijada que decía al comienzo y la encrucijada que se ve y se hace todavía más dramática por esta crisis que se desató en nuestra región a partir de marzo con la llegada del COVID-19. Seguimos siendo, además, no lo olviden, esta idea de la desigualdad en América Latina. Ahora bien, también si miramos hacia atrás, para seguir relatando estas contradicciones y ambivalencias que observo en la región latinoamericana, si miramos hacia atrás, la mayor parte de los discursos dominantes en los últimos años, de los discursos dominantes en todos los niveles, también en muchos casos de los discursos o las investigaciones
dominantes en el terreno de las ciencias sociales se centraron y se centran en la crisis económica y en los efectos, descuidando en muchos casos las miradas en torno a las fisuras del orden cultural y del orden político, que por supuesto, ayudado por la grave situación económica, creo que están dando señales muy claras de agotamiento en nuestra región y que exige una revisión de esos postulados. En otras palabras, un desafío para nosotros, los cientistas sociales, está en colocar el lente, el zoom, la atención de la investigación en ese orden cultural y político, en esas fisuras del orden cultural y político que debería comprometernos a los cientistas sociales de manera singular, porque esas fisuras afectan las condiciones de vida de la población, nuestra condición como ciudadanos y, en algunos casos, conquistas que creíamos ya irreversibles en la región. También, en este mismo sentido, como mencioné antes, si bien podíamos hablar de una relativa fortaleza desde el punto de vista de la institucionalidad estatal, encontramos en América Latina algunas preocupaciones en este terreno. A pesar de la existencia de, digamos, democracias representativas, de ciclos electorales más o menos regulares, hay que poner la atención y también poner la investigación a mirar las limitaciones y los déficits de la calidad de la democracia y de las instituciones políticas. Y particularmente quiero llamar la atención sobre esta idea de los sistemas democráticos capturados, es decir, bajo la figura de sistemas democráticas, la captura por parte de grupos o de élites que detentan el poder de esos sistemas democráticos, para orientar las políticas públicas en función de determinadas lógicas y de determinados intereses que no necesariamente van de la mano de la atención a las desigualdades y a las dimensiones que mencioné antes. Allí hay un fenómeno interesante para investigar y una investigación incipiente en nuestra región en términos a la captura de estos sistemas democráticos y a la captura de estas políticas públicas por medio de diversos dispositivos e instituciones supuestamente de lo común, es decir, de la idea de lo público, que en realidad se utilizan para mantener privilegios y posiciones dominantes de unos pocos, legitimando determinados discursos y en muchos casos por medio de un velo tecnocrático que está justificado por supuestas investigaciones del campo de las ciencias sociales. Entonces allí quiero hacer un llamado de atención y un llamado a profundizar esta mirada en nuestros países. También decir que en este sentido de lo cultural, de las fisuras en el orden de lo cultural y también en el orden de lo político, debemos prestar particular atención a las demandas en torno al reconocimiento de identidades culturales, aquel viejo dilema, ¿verdad?, de reconocimiento y redistribución, trabajar en el reconocimiento de estas identidades para realmente construir o colocar por lo menos en el horizonte sociedades basadas en la convivencia pacífica de las diferencias y no necesariamente en el enfrentamiento en función de esas diferencias. Allí también aparecen fenómenos que debemos atender desde las ciencias sociales,
que ponen en riesgo esta construcción social de la que hablaba, fenómenos asociados al incremento de la intolerancia, a la segregación o las dinámicas de segregación en las ciudades, las pérdidas de libertades democráticas en nombre de la seguridad, es decir, supuestamente por nuestra seguridad perder libertades democráticas. Vaya tema también para analizarlo a la luz de la pandemia y de las medidas sanitarias que se toman en el marco de la pandemia, la criminalización de las migraciones, el desconocimiento de diversidades y de autonomías o los conflictos que se están generando en torno a las libertades religiosas y la libertad de expresión. En definitiva, este también es un tema que nos desafía como cientistas sociales. Y cuando digo que nos desafía como cientistas sociales, nos desafía en nuestra agenda de investigación. Tenemos entonces muchos nudos críticos que requieren particular atención y que son temas claves para los cientistas sociales, para las cientistas sociales, para ustedes que se están formando a nivel de posgrado en estas temáticas. Simplemente voy a marcar ahora, en función de todos estos elementos que mencioné, 5 temas que creo que forman un conjunto de problemas, ¿sí? Dicho esto en clave de investigación, de problemas para las ciencias sociales y, por supuesto, nudos críticos para las ciencias sociales en nuestra región. En primer lugar, y en el terreno de las desigualdades, todo lo que refiere a las desigualdades de género, que es una temática de absoluta relevancia en nuestra región en términos de la cantidad, por decirlo de alguna manera, de población a la que afecta y en función de la intensidad de los problemas que se dan en el marco de esas desigualdades de género, donde no podemos dejar de mencionar muy particularmente las formas de violencias de género, la violencia basada en género en todas sus expresiones. Debemos prestar particularmente atención a este tema antes de la pandemia y también durante y después de la pandemia, porque estas desigualdades se han exacerbado, particularmente la violencia basada en género, que es uno de los efectos dramáticos de la pandemia. Y como han dicho ya varias autoras al respecto, es en realidad la verdadera pandemia de América Latina. También en este campo no debemos olvidarnos, los discursos que van ganando terreno en nuestras sociedades asociados a sectores políticos conservadores y reaccionarios que proclaman el antifeminismo, que persiguen lo que ellos denominan como ideología de género y criminalizan las diversidades, y estos discursos se han fortalecido en los últimos años. La consolidación y la integración de las mujeres al mundo de lo público en los últimos 50 años en nuestra región, que por supuesto se relaciona con su presencia en el mundo laboral, con los cambios sociodemográficos, con la prolongación de la esperanza de vida, con todas las dimensiones que ustedes quieran agregar, no han significado en realidad cambios importantes en la brecha de desigualdad que afecta a la mayoría de las mujeres latinoamericanas. Estos temas, además, deben analizarse desde las implicancias que tiene la división sexual del trabajo para varones y para mujeres, donde una de las expresiones más claras de esa división sexual del trabajo es el papel de las mujeres
como cuidadoras en nuestras sociedades. La asignación a las mujeres de las responsabilidades del cuidado y la limitación que esta asignación representa para el desarrollo y el ejercicio de los derechos de las mujeres en nuestra región. Este tema del cuidado, nuevamente, es algo que se vio y que quedó evidenciado en esta crisis sanitaria como quizás ningún otro tema. Solo piensen que fue lo único que no se detuvo en la pandemia, y lo único que no se detuvo en la pandemia es el cuidado y el trabajo no remunerado. Primer punto entonces, asociado a las desigualdades de género, a las violencias y especialmente a la violencia de género. Segundo punto, los procesos de inestabilidad política y los procesos relacionados a la calidad de la democracia. No me voy a detener en particular en este punto, solo quiero mencionar que estos procesos de inestabilidad política existentes en nuestra región, en muchos países, y los procesos de movilización social, parecerían estar entre paréntesis en muchos países debido a la situación sanitaria. Pero es solo un parecer. Sabemos que esos procesos siguen su curso y que hay otras formas de expresar la movilización social. Y allí también quiero recordar, mirando hacia atrás, mirando el pasado, mirando lo que referíamos del papel, por ejemplo, de Flaxo México en las dictaduras del Cono Sur, la amenaza que también representan estos procesos de inestabilidad política al desarrollo del conocimiento y particularmente del conocimiento en las ciencias sociales, en las instituciones y en las universidades, que se dedican a la investigación, sea por restricciones políticas a la libertad intelectual, sea por restricciones al ejercicio profesional o sea por reducciones presupuestarias que limitan los espacios para la investigación y la formación en el campo de las ciencias sociales. En tercer lugar, quiero también mencionar todo lo vinculado como nudo de las ciencias sociales a lo ambiental. Sabemos muy bien que nuestras sociedades latinoamericanas están sufriendo de manera directa las consecuencias ambientales, pero también las consecuencias sociales del cambio climático a nivel global. Conocemos las pérdidas, la devastación, los daños materiales, las pérdidas de vidas humanas que se presentan como resultado de la expansión de modelos de desarrollo insustentables o no sustentables desde el punto de vista ambiental, con determinadas matrices y patrones energéticos claramente predatorios. Pero además, esto quedó muy en evidencia en algunos casos singulares de América Latina, como puede ser lo que ocurrió en el Amazonas hace poco tiempo. Sabemos también que nuestra región tiene el 40% de la biodiversidad global. Sin embargo, sabemos que esta biodiversidad global no es en muchos casos respetada y se destruye en el marco del sistema de desarrollo que tenemos vigente en nuestra región. Conocemos las consecuencias, pero debemos ir más lejos en la comprensión de este fenómeno ambiental. Y esto además nos desafía a la interacción, como en otros temas también, pero en este se ve muy claramente con otras disciplinas científicas, no necesariamente del campo de lo social. En cuarto lugar, quiero mencionar los fenómenos asociados a la migración y a la movilidad humana, ¿sí? Este fenómeno tiene un enorme impacto en nuestra realidad contemporánea regional y además, en el marco de estos procesos de migración y movilidad humana, se ven acentuadas las desigualdades sociales, las violencias,
el no respeto de los derechos, etcétera, etcétera. Es decir, interactúa con estos otros problemas que estuve planteando. Todo ello constituye, en definitiva, 4 temas que creo que hoy son centrales para el ejercicio de las ciencias sociales. Pero como les dije al principio, voy a plantear 5. El quinto, que es de otro orden, remite a la evaluación del conocimiento y muy particularmente la evaluación científica, la evaluación de la investigación, es decir, los criterios por medio de los cuales quienes ejercemos la actividad de la investigación y de la producción de conocimiento en ciencias sociales somos evaluados. ¿Por qué planteo este tema? Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver esto con las ciencias sociales? Tiene mucho que ver. Por las características de nuestras disciplinas, por las características de nuestra región, debemos colocar también la preocupación y el cuestionamiento sobre estas prácticas que se han institucionalizado en muchas de nuestras universidades, que se han institucionalizado en muchas de nuestras instituciones de producción de conocimiento, donde la lógica de gestión y producción de saberes está muy asociada a la productividad y al rendimiento, olvidándonos de una de las claves de las ciencias sociales, que es el conocimiento crítico, comprometido, socialmente relevante. Debemos colocar allí también nuestro esfuerzo de trabajo para tratar de construir alternativas, por supuesto que rigurosas, por supuesto que de orden científico, pero que den lugar a las distintas formas de saberes y de producción de conocimiento que tenemos en nuestra región y en nuestras disciplinas. Ese es un desafío que también desde Claxo estamos realizando para construir criterios alternativos de evaluación en las ciencias sociales. Criterios alternativos que tengan otro sentido en el proceso de la evaluación, que incorporen elementos, como decía hoy, característicos de nuestra disciplina y de nuestra región, de nuestros problemas, en definitiva, de investigación. Todos estos temas y otros que seguramente también hay que integrar, yo elegí priorizar estos 5, pero por supuesto que hay otros problemas para integrar en esta priorización, nos obliga a plantearnos la idea de la investigación social, la idea de la formación en el campo de las ciencias sociales desde una perspectiva necesariamente multidimensional, necesariamente transversal y necesariamente interdisciplinaria. No podemos, para problemas como acabamos de ver, que son multidimensionales, plantear abordajes o estrategias de investigación que no incorporen estos elementos. Entonces, este es uno de los desafíos que tenemos hoy como cientistas sociales y que debemos incorporar en nuestra práctica, ¿verdad? ¿Qué desafíos se nos plantean entonces desde las ciencias sociales hacia adelante? El trabajar, como decía, para contrarrestar estas desigualdades sociales a partir de la producción de conocimiento basado en paradigmas que permitan la incorporación de estas perspectivas y que además permitan algo que para mí, como cientista social, es por lo menos la base de todo mi trabajo. La idea de comprender, sin duda, comprender, generar conocimiento, pero con la intención de la transformación social, es decir, comprender para transformar y no solamente comprender por el placer de comprender, que ya es bastante, pero es
comprender para transformar. Comprender también promoviendo diálogos intergeneracionales, promover también diálogos entre las distintas disciplinas e incorporando el diálogo, y esto es desde mi punto de vista fundamental, entre quienes estamos en el sector académico, pero también con quienes están en el campo de la política pública y en el campo de las organizaciones y de los movimientos sociales. Solamente de esa manera vamos a poder trabajar en ciencias sociales con un verdadero potencial crítico y con un potencial transformador. Allí creo que hay algunas claves, ¿sí?, para poder transitar ese camino. Es decir, claves para abordar estos desafíos. Una de esas claves es efectivamente esta idea de profundizar el entendimiento o la comprensión de la igualdad, pero sobre la base del reconocimiento de las diferencias y no sobre la base de la anulación de las diferencias. Parece, desde mi punto de vista, algo clave en este momento y algo en el que quienes provenimos del campo de los estudios de género y del feminismo, tenemos algunas pistas interesantes, ¿verdad? En términos de esa integración, de comprender la igualdad sobre la base del reconocimiento de las diferencias. Allí, permítanme decirles que la teoría feminista nos da una serie de pistas para poder realizar este desafío. En segundo lugar, en términos de estos desafíos, también plantear algo que, digamos, si estaba convencida de que ese era un camino a transitar, esta crisis sanitaria no ha hecho más que demostrarme o darme más evidencias de que por allí hay un elemento importante a transitar, que es la idea de colocar en la discusión la vida cotidiana y la relación de lo cotidiano con los otros niveles, es decir, si hablamos en clave de investigación, la relación entre lo micro, lo meso y lo macro, pero acordándonos de que muchas cosas pasan por justamente colocar sobre la mesa esa vida cotidiana y esos modelos de vínculos, de relaciones, en definitiva, esos sistemas, ¿sí?, que se dan a partir de la vida cotidiana. En este punto, creo que una de las alternativas es justamente analizar, introducir la dimensión política de la vida cotidiana. Esta también es una vieja consigna feminista, aquella consigna que seguro que ustedes escucharon más de una vez: lo personal es político. Bueno, en el fondo lo que tiene es esta idea de introducir la dimensión política de la vida cotidiana para comprender los fenómenos que nos afectan. Además, colocar también sobre la mesa discusión de algunos conceptos clásicos y que a veces nos olvidamos de revisitarlos, y allí son muchos los que necesitamos revisitar, pero hay dos en esta misma lógica argumentativa que yo creo que son claves: la idea de ciudadanía y más aún de las dimensiones que componen la ciudadanía, por supuesto sumando todas las dimensiones que en el transcurso de este siglo y sobre las últimas décadas del siglo pasado se han agregado a esa idea de ciudadanía. Entonces, colocar esa discusión de las dimensiones de la ciudadanía, y eso no se puede hacer si no es de la mano también de colocar sobre la mesa la discusión sobre la democracia y sus formas de expresión y participación. En definitiva, eso nos obliga a una labor crítica, ¿sí?, una labor crítica donde debemos cuestionar nuestros presupuestos, nuestros puntos de partida, tanto desde el punto de vista epistemológicos como desde el punto de vista metodológico, y esta tarea no es sencilla, porque esos presupuestos o esos puntos de partida
bueno, han estado vigentes durante mucho tiempo y nos obligan a una revisión profunda de nuestros conceptos y en definitiva de nuestra forma también de construirnos como cientistas sociales. Quiero finalizar porque me parecía que no podíamos terminar una intervención como esta sin hacer algunas referencias más puntuales a los desafíos que surgen ahora desde marzo aquí con la pandemia, ¿verdad? Todo lo que planteé hasta ahora, por supuesto que sigue vigente, pero creo que hay algunos elementos que han agregado énfasis o que han hecho visible algunos problemas que tenía nuestra región. El primero de ellos, a ver, antes de ver los problemas, decir que acá, si hay algo que queda claro, es que somos interdependientes. Ningún país y ningún colectivo va a poder salir de estas situaciones por sí solas. El segundo punto que queda pendiente o que queda claro a partir de esta situación de la pandemia es la discusión que se está dando hoy en todos nuestros países, que es esta nueva ecuación entre sociedad y Estado, ¿verdad? Esta nueva configuración del papel del Estado y del papel de la sociedad en todos nuestros países. Y allí, una vez más, llamarnos a la responsabilidad como cientistas sociales, porque las ciencias sociales tienen un papel protagónico en evidenciar estas dimensiones sociales y en poner sobre la mesa las herramientas que tenemos como cientistas sociales para poder ir orientando por medio de conocimiento la toma de decisiones de algunos gobiernos, de la toma de decisiones en claves de políticas públicas para poder construir una propuesta, alternativa y colectiva en nuestra región. Queda muy claro que necesitamos discutir los contratos sociales, ¿sí? Contratos sociales que para mí deberían tener 4 o 5 palabras claves, ¿verdad? Solidaridad, interdependencia, responsabilidad, democracia, ciudadanía como elementos claves en la discusión de esos contratos sociales. Además de, por supuesto, la idea de igualdad en esos contratos sociales y nuevamente igualdad de género también. Allí surgen algunas alternativas a partir de la situación de la pandemia que, como decía, están vinculadas a los problemas que planteé, pero que evidencian todavía más clara que es el momento de, pensar alternativas al modelo económico, de discutir temáticas como la de la deuda en nuestra región y de colocar con más fuerza aún, ya estaba antes, pero con más fuerza aún, la idea de el ingreso básico ciudadano o la renta básica ciudadana. Esto emerge de las discusiones, de los análisis que se han hecho en estos meses. Luego también, una vez más, la idea de discutir y fortalecer la calidad de nuestras democracias. También, por supuesto, la idea del acceso universal, a los bienes comunes, a los bienes públicos y entre ellos, sin lugar a dudas, el acceso universal a la salud. También la idea de construir una nueva relación con el ambiente y particularmente de repensar esta relación entre la humanidad o los seres humanos y la naturaleza, ¿verdad? Tratando de reemplazar esas visiones tan antropocéntricas e instrumentales que han guiado buena parte de estos tiempos. En definitiva, surge también la oportunidad de colocar de una buena vez en el centro la vida en todas sus formas, desplazando quizás otros ejes orientadores de estos últimos años en nuestra región, como por ejemplo el eje del mercado como orientador de muchas de las actividades. Y por último, no olvidarnos que aquí también surge la oportunidad para acortar las brechas de género, ¿verdad? Y
para una vez más reivindicar las tareas cotidianas como las tareas del cuidado, las tareas domésticas, que son en definitiva las que permiten sostener la vida y las que permiten sostener la reproducción, ¿sí? Y que han sido históricamente despreciadas en el marco del sistema capitalista y que, como dije al comienzo, son las únicas que no se han detenido en la pandemia. En definitiva, la pandemia también nos permite conversar o plantearnos, reformular el vínculo entre las ciencias sociales, entre la investigación, entre el conocimiento y la política en sentido amplio, tratando de romper esa ceguera epistémica que en algunos casos tenemos, incorporando también otras dimensiones, otras miradas y otros saberes. Y para todo esto, creo que esta instancia que ustedes están desarrollando hoy, este cuarto Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Posgrado, es absolutamente clave porque es en ustedes, los estudiantes de posgrados, donde por lo menos yo tengo centradas mis esperanzas y mis expectativas de construir algo diferente en nuestra región. Muchas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, doctora Karina, por esta intervención que nos ha dejado muchas inquietudes, muchas dudas, pero creo que de eso finalmente se trata este congreso, de plantearnos más preguntas que van a abonar definitivamente a nuestros proyectos de investigación que ya tenemos o a despertar nuevas inquietudes que ahí están y que tenemos que darles guías. Les pediría a los compañeros compañeros y compañeras que nos están viendo en las redes sociales, a través de Facebook y a través de Blue Jeans, que nos puedan compartir sus preguntas o inquietudes que quieran hacerle a la doctora Karina para podérselas hacer llegar y que nos pueda comentar al respecto de. Por aquí encontré una que te quiero hacer porque, bueno, atañe directamente a esta última parte que comentabas al respecto de cuestionarnos sobre la producción de conocimiento basado en estos nuevos paradigmas que incorporen una perspectiva hacia la desigualdad, pero particularmente al respecto de las ciencias y los desafíos de las ciencias sociales en América Latina. Nos comenta César Guzmán Tobar. Buenos días, mi pregunta es, un desafío común de las ciencias sociales en América Latina es el recorte presupuestario general dentro de los sistemas nacionales de investigación, lo cual afecta las condiciones laborales de los investigadores e investigadoras. ¿Cuál puede ser la estrategia individual y o colectiva a seguir para hacer contrapesos a dichos recortes? ¿Cuál puede ser el papel de organismos como la Claxo? Vamos a agrupar algunas más para podérselas que nos las pueda responder, doctora. Nos pregunta Joska LR, ¿cómo sensibilizar a las sociedades de las divergencias que nos atañen en la actualidad y de su presencia en diversas disciplinas? Tal parece que el caos social está relacionado con dar por hecho la dimensión axiológica de valores del ser humano. Esto sería cómo sensibilizar a la sociedad de las divergencias que nos atañen en la actualidad en las diversas disciplinas. Aquí nos pregunta también Emanuel Sánchez a través de Facebook, ¿cuál es el desafío específico para el estudioso de políticas públicas desde la perspectiva crítica de la evaluación del conocimiento? No, tenemos algunas preguntas más, pero en lo que le damos un poco de espacio a la doctora, les agradecemos a todos sus comentarios y saludos que nos envían desde Facebook y las redes sociales. Ahora vamos a leer también algunas preguntas que nos han hecho en Blue Jeans y les agradecemos a todos sus saludos que nos han hecho desde diferentes partes de México, de América Latina, saludos a Argentina, saludos a Chile, Colombia, varios que nos han hecho llegar por aquí. También saludos, hay un chico que nos está viendo desde el Reino Unido, saludos también por allí. Si nos puede compartir, doctora, en lo que agrupamos algunas más de las preguntas que nos hacen por redes sociales. Muchas gracias.
Gracias, Iván, y gracias a quienes enviaron sus preguntas. Algunas tienen, como siempre, respuestas y otras son preguntas que también todos nos hacemos, ¿verdad? Y que pueden tener más reflexiones, pero no una respuesta acabada en esta dirección. A ver, lo que refiere a los desafíos de las ciencias sociales en los recortes presupuestales, es una preocupación que creo todas tenemos porque lamentablemente es un cierto parámetro de normalidad a esta altura, es decir, es algo que está ocurriendo de diferente manera en todos los países. Bueno, en los casos quizás más dramáticos, directamente con la censura o el cierre de algunas disciplinas o de algunos espacios de formación y de investigación, eh, quitando oportunidades para el desarrollo de esas disciplinas a nivel nacional. Eh, ¿Cómo podemos responder a esos recortes presupuestales? Depende obviamente de la política científica de cada uno de los países, pero allí se preguntaba cuál es el papel de Claxo. Bueno, justamente en Claxo tenemos esta preocupación y lo que hacemos es tratar de construir espacios colectivos yo creo que las estrategias en ningún nivel son individuales, sino que siempre tienen que ser estrategias colectivas para que realmente tengan impacto. Y en Claxo tenemos, en términos de investigación, programas para promover todos los desafíos que yo planteé hace un rato, es decir, para promover la investigación desde distintas disciplinas, desde distintas generaciones, desde distintas realidades nacionales o con participantes de distintos países en el programa de grupos de trabajo y tratando también de destinar recursos. Claro, recursos escasos, porque todas las instituciones hoy tienen recursos escasos para la investigación. Creo que tenemos que agudizar mucho más nuestra imaginación y búsqueda de soluciones y no descuidar, y por eso celebro nuevamente la realización de este congreso, algo que es fundamental en cualquier disciplina científica, ¿verdad? Y es la generación de masas críticas, la generación de el asegurar las nuevas generaciones y la reproducción de cientistas sociales en las nuevas generaciones. Nosotros, por ejemplo, desde Claxo, en términos a esto de formar nuevas generaciones, a partir de todos los recortes que han habido en las universidades e instituciones, decidimos duplicar nuestra oferta de formación a distancia, virtual, de posgrado, en alianza, en muchos casos con Flaxo Brasil, Costa Rica, México, etcétera, y con otras instituciones académicas de la región, pero abrir espacios que aseguren la continuidad, porque no hay nada peor que cuando se corta, ya algo de eso conocemos también en los países, ¿verdad? Que vivieron dictaduras o similar y se cerraron los espacios de formación durante una década o una década y media. Bueno, ¿qué es lo que pasa allí con bueno, la existencia de esas disciplinas? Entonces, tenemos una preocupación por mantener y duplicar espacios de formación, así como mantener espacios de encuentro para la investigación y para tratar de hacer esfuerzos presupuestales para dotar a la investigación de recursos. Es un desafío, es una preocupación que creo que todos y todas tenemos. También eso se relaciona con la última pregunta que hacían sobre la evaluación del conocimiento, ¿verdad? Yo creo que es clave hoy en día para posicionar a las ciencias sociales en América Latina, pero también a nivel mundial, poder rescatar las especificidades de nuestras disciplinas y que a partir de esos elementos se den los procesos de evaluación y no al revés, no imponiendo criterios que muchas veces vienen de otras disciplinas y de otras regiones que nada tienen que ver con la realidad de los y las cientistas sociales en América Latina.
No estoy de acuerdo con la evaluación del conocimiento que se hace hoy, que es productivista y que tiene que ver con cuántos artículos he publicado y si son en inglés y en revistas del cuartil 1, mejor, y todo lo demás son formas de conocimiento que no sirven o que no son valoradas para el desarrollo de la profesión, de la trayectoria de un investigador. Y justamente he asumido ese desafío en Claxo por considerar que Claxo, al ser una red regional académica de ciencias sociales, puede hacer la diferencia y puede plantear criterios alternativos. Lo que no quiere decir rehuir a la evaluación, quiere decir una evaluación situada y propia de nuestras ciencias sociales, que fomente la producción de conocimiento y no que fomente el productivismo del conocimiento y la mercantilización además de ese conocimiento, porque sabemos muy bien las estrategias para cumplir con ese productivismo y ese publicacionismo de la evaluación hoy en día. Bueno, todo lo que hay por detrás en términos también de negocio editorial en torno a esta necesidad que en todos nuestros países nos imponen a los investigadores de las ciencias sociales. Entonces, creo que ahí hay un nudo y por eso lo incorporé hoy como un nudo crítico. Si queremos existir como cientistas sociales, este es un nudo que tenemos que desatar. Si no, vamos camino a, digamos, otra cosa, pero no a lo que yo entiendo por ciencias sociales y por investigación en ciencias sociales. ¿Cómo sensibilizar a la sociedad en las divergencias de las distintas disciplinas? Bueno, ese es yo no tengo respuesta para eso, ¿verdad? Creo que es un desafío y creo que, si entendí bien la pregunta, digamos, la única pista que puedo dar en esa dirección es el trabajo y el diálogo entre las distintas disciplinas del campo de lo social. En definitiva, eso que decimos tan fácil, pero que se hace tan difícil en la práctica, que es el trabajo inter y transdisciplinario en torno a objetos de estudio o objetos de investigación común. Creo que por ahí está la pista, si es que entendí correctamente la pregunta. Por ahí irían mis reacciones iniciales. Muchas gracias, doctora, nuevamente por sus intervenciones. Nuevamente saludamos a todos los que están mandando preguntas en Facebook y Blue Jeans. Vemos que ya se desataron algunas controversias allí en los mensajes de Facebook. Está muy bien que tengan también esa conversación entre los propios asistentes. Le pregunto algunas preguntas más. Creo que tenemos algo de tiempo. Nos comenta Marilis Cervantes, me da gusto que considera el tema de daños ambientales. Su pregunta, ¿usted cree que es necesario que nuestras universidades consideren la enseñanza de sistemas de desarrollo diferentes a los clásicos? Por otra parte, acá en Blue Jeans nos pregunta Luis Ventura, ¿cómo el ascenso de China en el escenario internacional afecta nuestras coyunturas locales? También nos preguntan aquí en Blue Jeans, de manera anónima, el online es el nuevo espacio público en irrupción. ¿Qué abordajes considera útiles para monitorear y producir conocimiento? Entiendo que en el mundo de lo digital. Si gusta comentarnos de esa o le cargo la mano con otra pregunta más, o esperamos a la siguiente ronda. Como tú quieras. Si gusta comentarnos estas para darle. Ok, a ver, empiezo por la última, el tema de el online, en lo virtual. Bueno, yo no soy una especialista en ese tema y hay muchas personas que están trabajando en torno a esto. Lo que puedo decir, bueno, primero también es desde la experiencia de Claxo, que siempre ha trabajado en formación y en interacción en la investigación de manera virtual, porque tenemos una larga tradición en eso, y también de la experiencia de exposición intensa de estos 3 meses en las que estoy sentada siempre aquí, donde me ven ustedes, en esta silla, en mi escritorio, en mi casa, y conectada y haciendo distintas cosas por todas estas plataformas y participando de eventos como el de hoy,
o eventos como el que ocurrieron hace un mes y tanto, el LASA, Latin American Studies Association, que también fue virtual, donde más allá de, por supuesto, no desvalorizar y reconocer la importancia de lo presencial, la interacción y en lo que tiene que ver con la formación, el secreto del aula, como decimos siempre, esas cosas que pasan solo dentro de un aula de clases en términos de interacción y demás, yo creo que esto nos deja algunas lecciones también en términos de democratización de espacios, de participación, es decir, la posibilidad sin aparentes barreras por razones de tiempo, por razones de recursos, por razones de desplazamiento, para participar de estas iniciativas, ¿sí? Que de otra forma, bueno, son más limitadas en la capacidad de distintos colectivos de participar. Por supuesto que tendremos que investigar mucho más y conocer mucho más la utilidad y la posibilidad de avanzar en el uso de estos instrumentos. Me parece que lo que queda para adelante, insisto, yo no soy especialista en este tema, pero en términos de reflexión personal, es que necesariamente vamos a ir a espacios de todo tipo, de formación, de interacción, que combinen las dos modalidades, presencial y virtual. No imagino, por ejemplo, la próxima conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales que Claxo realiza cada 3 años y que a propósito será en México en noviembre del año que viene. No la imagino como una exclusiva cuestión presencial, sino algo que combine las dos modalidades y permita también a quienes no pueden estar físicamente presentes participar de esta conferencia. En términos de, voy a juntar las dos preguntas porque creo que lo del ascenso de China tiene que ver con la pregunta de los sistemas de desarrollo alternativos a los actuales también. Claramente esa es una de las discusiones que se abre hoy, ¿verdad? Bueno, este sistema de desarrollo que tenemos, que si usamos las palabras de Boaventura podemos calificar como capitalista, patriarcal, mercantil, etcétera, etcétera, y podríamos seguir sumando adjetivos allí. Tenemos que construir, tenemos que pensar, y las ciencias sociales tienen un papel allí, en sistemas alternativos de desarrollo, ojalá en torno a alguna de las palabras claves que coloqué hoy, como la democracia, la solidaridad, la corresponsabilidad, la interdependencia, etcétera, tenemos necesariamente que transitar. Por eso decía que la pandemia abre también esa oportunidad de discutir alternativas de sistemas y contratos sociales y en definitiva alternativas de sistemas de desarrollo. Y todo eso, y ahí lo uno con la pregunta sobre lo de China, no puede realizarse por fuera del ámbito geopolítico mundial, donde claramente esta disputa entre China y Estados Unidos marca bueno, muchas de estas características, muchas de estas políticas incluso que se están implementando, y la dimensión geopolítica tiene que estar presente y también la discusión sobre la interdependencia y el multilateralismo en términos de las relaciones entre países-estados a nivel mundial. Los próximos años van a estar marcados sin duda por el ascenso de China, por el papel que China tiene en las relaciones comerciales, por el papel que tiene en esa disputa principalmente con los Estados Unidos. Esa sería mi opinión en estos puntos. De acuerdo, muchísimas gracias, doctora, por sus respuestas. Vamos a ir cerrando. Esta sería la última ronda de preguntas para irle cerrando el círculo de esta conferencia. Nos pregunta Yair Trejo, ¿qué tanto convendría a los científicos sociales de América Latina trabajar en la definición, construcción de lo que significan los problemas públicos comunes? ¿Es la similitud o la diversidad de conocimiento la que nos puede ayudar a reconocer
pero sobre todo buscar salida a estos grandes problemas sociales? Esa es su pregunta. Nos pregunta por aquí también Beca Jiménez. ¿Cuál es el reto de las ciencias sociales hoy en día en América Latina para los especialistas en políticas públicas y los administradores públicos? Pregunta, ¿qué medidas sugiere desde Claxo y, y qué pueden hacer, ya que en Perú existen cosmovisiones indígenas muy valoradas por la FAO, UNESCO, etcétera? Asimismo nos pregunta cómo se mide el impacto de las propuestas que realiza Claxo y los Flaxos en cada país de América Latina para las administraciones públicas de cada país. Bueno, tendríamos esas dos últimas preguntas que nos hacen los asistentes. Aquí, bueno, nos menciona Oscar Ordóñez, que agradece la pregunta sobre el online, sobre el online. Bueno, a ver, nuevamente, más que respuestas, son reflexiones preliminares sobre estos temas, ¿verdad? Quien pregunta sobre los problemas públicos comunes o lo que, bueno, se denomina por ahí en la literatura lo común, ¿verdad? Que a mí me gusta más hablar de lo público, aunque entiendo la diferencia de matiz con lo común. Si, digamos, en esa construcción es sobre la similitud o la diversidad de conocimientos. Bueno, yo creo que sobre la diversidad de conocimientos justamente es que podemos construir esa idea de lo público, esa idea de lo común y sobre todo colocar la importancia que eso tiene en lo que me preguntaban en el bloque anterior, ¿verdad? En los sistemas de desarrollo, en los modelos de bienestar que construyen nuestras sociedades. ¿Cuáles son esos problemas públicos comunes? Esa sería una primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué temas consideramos parte de lo público? Y cuando digo consideramos parte de lo público, hay que tener muy claro el cambio de visión que hay cuando uno considera un problema justamente como público de cuando lo considera como algo exclusivamente privado. Y para mí son muchos los cambios que hay en ese pasaje de un elemento al otro, pero para mí el elemento determinante es que cuando yo coloco un problema como público, la responsabilidad deja de ser individual y pasa a ser una responsabilidad colectiva, primer punto. Y segundo punto, no solo es una responsabilidad colectiva, sino que hay una responsabilidad estatal muy fuerte para responder a eso que hemos definido como público. Busquemos un ejemplo hacia atrás que puede ser, nos puede ayudar a comprender esta idea que estoy planteando, ¿verdad? La idea de el empleo o el derecho al trabajo, para decirlo más claramente, al trabajo remunerado, ¿verdad? Yo puedo responder como sociedad y decir, bueno, si perdiste tu empleo o si quedaste desempleado es un problema tuyo y arreglate como puedas. Eso sería colocarlo en el ámbito de lo privado, de lo individual. Y obviamente ese arreglate como puedas va a depender mucho de mis recursos sociales en términos generales. O puedo decir, no, no, este no es un problema tuyo exclusivamente o un problema individual exclusivamente, sino que es un problema que colectivamente como sociedad tenemos que dar una respuesta y por lo tanto pensar políticas que respondan a ese problema, como puede ser el seguro de desempleo, el seguro de paro o como se llame en nuestros distintos países. Estoy poniendo un ejemplo así medio rapidito que habría que analizarlo más a fondo, pero para que se entienda esta idea del pasaje de lo privado a lo público, de lo individual a lo colectivo y por lo tanto también de la responsabilidad estatal en garantizar esos elementos públicos. No quiere decir en proveerlos necesariamente, pero sí en garantizarlos. Bueno, esa es toda una discusión, ¿verdad? Pero por allí una respuesta, por lo menos que coloca, creo yo, los keywords principales. Eso se relaciona con lo otro que preguntaban, retos de las ciencias sociales para las políticas públicas. Bueno, allí por supuesto que además no podemos hacer una cosa así a nivel regional general, sino que también depende de cada una de las realidades nacionales, pero me animo a decir que las claves que planteé hoy durante la conferencia en términos de los temas vinculados a género, a violencias, a democracia, a migraciones, a ambiente,
a, digamos, la institucionalidad en general estatal, etcétera, etcétera, son retos para las ciencias sociales en clave de política pública. Por esto mismo que acabo de explicar de la integración de un tema como un bien público, un bien común y objeto, por lo tanto, de políticas públicas. Y también las dimensiones de la desigualdad que mencionaba más adelante. Después, allí se preguntan algunas cosas vinculadas a Claxo en términos de la integración del conocimiento, digamos, la perspectiva con la que nosotros trabajamos y por eso además el énfasis que colocamos en lo de la evaluación y en construir una alternativa a la evaluación de las ciencias sociales en nuestra región y ojalá en el mundo, pero al menos en nuestra región, tiene que ver justamente con la pluralidad en términos de conocimiento y la pluralidad en términos de saberes y la integración, porque no alcanza con tener pluralidad, hay que integrar esos distintos saberes en la forma de producir conocimiento. Es más difícil de responder, bueno, por Flaxo obviamente yo no voy a responder, pero el impacto, decía una de las preguntas o parte de esa pregunta, en las administraciones públicas de cada país de las acciones de Claxo. Bueno, no tenemos un sistema, digamos, quizás porque no es la preocupación central de medición de cuál es el impacto. Podemos hacer, digamos, algunos seguimientos en torno a algunas temáticas, como puede ser el desarrollo en las políticas para la violencia de género, las políticas del cuidado, las políticas ambientales y demás, y cómo desde lo que se ha trabajado en Claxo en términos de conocimiento, en términos de incidencia a nivel social, eso puede impactar en las medidas que toman los países, pero no es un área específica a la que le estemos dando seguimiento. Por allí irían mis reacciones. Le agradecemos nuevamente, doctora, sus respuestas a las inquietudes de los y las participantes que tenemos en redes sociales. Con esto estaríamos cerrando esta conferencia magistral. Le agradecemos nuevamente a la doctora Karina Batiani. Estaríamos comentándoles si tiene algunas palabras finales. Doctora Adriana. Bueno, De mi parte, solo volver a agradecer y volver a reconocer la importancia de este espacio, ¿verdad?, que reúne a los estudiantes de posgrados en ciencias sociales a nivel latinoamericano. Y bueno, realmente es el cuarto, que venga el quinto, el sexto, el décimo y el vigésimo, porque necesitamos nuevas generaciones reflexionando, aportando y formándose en el campo de las ciencias sociales. Realmente lo que ustedes están haciendo lo valoro mucho y desde ya, desde Claxo, en lo que podamos apoyar, cuenten con nosotros y bueno, y por supuesto a nivel personal también en todo lo que se pueda apoyar estas iniciativas. Muchas gracias y agradecer también a Flaxo México como institución que alberga a este congreso. muchas gracias de nuevo a la doctora Karina Batiani por su participación y su apoyo y pronta respuesta desde que la convocamos y la invitamos a este evento. Les agradecemos a todos los asistentes y las asistentes a esta conferencia. Los invitamos a que conozcan el programa general que se encuentra en la página del CLEPSO para que puedan asistir a las mesas de los dos ejes temáticos que tenemos organizadas para ustedes. Ojalá nos puedan acompañar en cada una de esas mesas y también en los eventos magistrales que tendremos que se encuentran ahí en el programa. Por lo pronto, el día de hoy tenemos una conferencia, una charla al respecto de cómo facilitar las posibilidades de publicar en revistas académicas y de investigación. Eso es a las 4 de la tarde, hora México. Le reitero a todos el agradecimiento por acompañarnos. Muchas gracias, que estén bien, que tengan un buen día y nos vemos pronto en las mesas del CLEPSO. Muchas gracias a todos y a todas, Adri, doctora Karina y a todos. Hasta pronto.